Bienvenides, un vinites. Cuando el vacío existencial se apodera de tu ser, un vinito. Cuando la alegría te desborda el alma, un vinito. Cuando ni fu ni fa, un vinito. Quédate en la mejor compañía, ya comienza un Vinito Radio. Buenas noches, un vinites, ¿cómo andan? Acá nosotros estrenando estudio, le voy a decir yo. Micrófono, mejor dicho. No sé por qué lo agrandas tanto. Vamos a tirarnos un poco de nosotros mismos, si no, ¿quién? Bueno, así que invitamos a todos los oyentes a que nos cuenten cómo se escucha con el nuevo micrófono. No hemos tenido tiempo de calibrarlo lo suficiente porque llegó hoy a las 4 de la tarde. Así que seguramente van a escuchar más ruido ambiente de lo normal. Se van a filtrar los perritos, algo de la calle tal vez. Pero bueno, para el martes que viene va a estar mejor. 10 puntos, supongo. Hoy tengan paciencia y vayan indicando qué les parece el sonido, cómo resulta este nuevo micrófono, que es uno y nos toma todo el sonido. Por eso no podemos calibrar bien el ambiente. Sí, veremos si hay alguna cuestión de configuración, poner algún filtro en el micrófono. Nosotros igual estamos chocho como niño con juguete nuevo. Sí, aparte es mucho más cómodo no tener que estar con el micrófono en la boca. Para que ustedes se hagan una idea, estamos con cada cual con su compu, el micrófono en el medio y ya no tenemos mucha más aparatología como la teníamos antes. Es más, acabo de darme cuenta que desaparecieron los micrófonos y la consola que usábamos antes. Está todo guardado. Está todo guardado. Mucho más cómodo. En algún momento necesitan ser nuevamente utilizados. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Como todos los programas de un vinito, no vamos a decir que hay programas más o menos interesantes, ¿no? Y si no lo decimos nosotros, no. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al WhatsApp 23 24 65 15 26. Nos pueden escribir en Twitter, donde nos encuentran como @unvinitoradio. Estamos en Facebook, donde estamos saliendo ahora en vivo, y en YouTube, Eustaquio Un Vinito. En Instagram, Un Vinito Radio 20. En la plataforma de Anchor, donde sale el programa. Y lo nuevo, que hace pocas semanas empezamos a utilizar, Twitch, donde también nos encuentran como Un Vinito Radio, por supuesto. Bueno, ¿qué se siente ser oficialmente de Suipacha? Soy oficialmente de Suipacha porque el día viernes me hice el cambio de domicilio. Así que me siento muy a gusto, porque yo no me siento más extraña. Aunque la gente todavía te mira como diciendo, bueno, sos de acá, yo vos no te tengo. Todavía me pasa, si voy a hacer algún mandado, me empiezan a preguntar, ¿y vos de dónde sos? ¿De quién sos? Te preguntan. ¿De quién sos? Sí, te voy a decir. Esa es la pregunta. La Yo pregunta ya sé común. que viene esa pregunta, ¿de quién sos? Entonces puedo ser de Maldonado, de Sebastián, del profesor. Yo pensé que cuando uno crecía esa pregunta desaparecía. No, soy. Porque a mí me la hacen de que tengo uso de razón, de quién sos. Y tengo 34 años y todavía me preguntan de quién soy. Y después de a poco, como uno no tira mucha información, van. ¿De quién sos? ¿Y qué haces acá? ¿Y desde cuándo estás viviendo? ¿Y dónde trabajás? No me vendrás a robar el trabajo a los Claro, de Suipacha, ¿no? exactamente. Quédense tranquilos que no, por ahora. Bueno, ya pasada esta breve introducción, nos metemos en la editorial. Vamos a la editorial de todos los martes. Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones, Lo defendemos. tenemos ideas. La editorial de Un Vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos.
nuestros ideales en el aire. Tranquilízate, por Dios. El ruido ensordecedor de la desinformación. Como dice el separador de noticias de Un Vinito, la información es una vacuna contra el terraplanismo político. Pero ¿podemos creer en la información con los niveles de irresponsabilidad de los principales líderes políticos y comunicadores estrellas? Nos encontramos en un momento donde una K en un título de una película alemana es interpretado como un gesto de proselitismo. O de esta vereda repetimos sin cesar la burla del domador de reposeras, cuando en realidad el expresidente trabajó mucho, no se endeuda un país en 100.000 millones de dólares en 4 años haciendo nada. Trabajaron y muchísimo. Realizar semejante estafa y distraer a la sociedad en ese inmenso saqueo no se hace descansando. Decenas de Goebbels machacando día y noche para que todo simulara que era un provecho de la mayoría. Muchas veces nuestras pasiones nos nublan la razón. Todos en algún momento hemos caído en simplificaciones, por ser más fáciles, porque ordenan rápidamente el mundo o solo porque son divertidas. Pero en los tiempos que corren no podemos darnos esas licencias. Debemos hacer un esfuerzo más, a pesar de estar cansados de los protocolos, el trabajo, la crisis económica o cualquier mal que nos aqueje en lo personal. No queda otra que buscar informarse, no dejar que nos informen. Sin caer en el esnobismo del sesgo de confirmación, claramente no voy a leer o escuchar terroristas mediáticos como Leuco, La Nata o Viale, solo para golpearme el pecho de la diversidad, pero sí intentar entender por qué me están diciendo lo que veo o escucho, porque incluso dentro de los compañeros podemos tener ruidos o malos entendidos a la hora de comunicar. Como sociedad, no podemos seguir permitiendo que unos desquiciados llenos de odio como Patricia Bullrich tuiteen o tengan aire en radio y televisión, opinando sin costo alguno sobre vacunas, cuarentenas o cualquier tema que esté en la agenda de sus medios amigos. Ya es tan obsceno que hasta sus propios periodistas, como es el caso de Nancy Pasos, lo dejan en ridículo y se indignan con la cantidad de desinformaciones que tiran a diario. Y para adentro nos queda sacarnos el complejo de las 4 tapas de Clarín. Ya quedó demostrado que si hay organización, estrategia y voluntad, se resiste mucho más que tapas de diarios. No hay lugar para que la política sanitaria en esta coyuntura pandémica, ni en ningún otro caso, esté supeditada al humor mediático. No se puede hacer una gestión de gobierno al calor del rating. Si es necesario cerrar, que se haga por una decisión sanitaria, no especulando con el costo mediático. ¿Y la economía? Es la pregunta que surge automáticamente cuando se habla de confinamiento. La economía se podrá sanear cuando las grandes fortunas tributen sobre cada peso y dólar que ganan. Y no solo unas migajas por única vez, que incluso ni eso quieren pagar. Mientras existan patrimonios de ese calibre y más del 50% de menores de edad bajo la línea de pobreza, siempre la economía va a ser un problema sin resolución. Y como escuchamos el 10 de diciembre del 2019 con renovadas esperanzas, parece tan lejana esa fecha. Señor presidente, no se preocupe por las tapas de diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos. Tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia. La historia la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Un vinito. Sí. Chile, después que te. Y. No. Que. Sí. Te deja pedaleando.
La información de la semana. Una vacuna el terraplanismo político. Escuchábamos Burbuja, un tema de La Vela Puerca que está en su álbum Bichos y Flores del año 2001, una banda uruguaya que nació en el 95 improvisando una fiesta callejera. Improvisando una fiesta callejera. Es la banda que le abre la puerta al mercado argentino al resto de las bandas de Después rock. tuvo La Varita de Santolaya. Siempre que algo es exitoso en música tiene alguna relación con Santolaya. Bueno, escuchábamos la editorial antes de irnos a la pausa y escuchar la canción. Editorial que nos dispara también el tema del día. Así que esperamos sus comentarios. De presentar el tema del día y preguntarles a nuestros oyentes qué les parece la crítica. Si están abiertos a escuchar una crítica. Cuándo está bien una crítica, cuándo no está bien. Son criticones. Si son criticones. ¿Son criticones o hacen críticas constructivas? Así que bueno, esperamos sus comentarios sobre la crítica. Exactamente, sobre eso vamos a estar hablando en el bloque del tema del día. Bueno, por ahora vamos con la información. Información de último momento es que hay una reunión urgente en la Casa Rosada. Habría 3 como ítems que se van a charlar en la reunión de ahora: la nocturnidad, la presencialidad de las clases, por supuesto. Y el transporte. Contamos también, si alguno no vio las estadísticas de hoy, tuvimos un nuevo récord que rompe todo, porque son 27.000 casos aproximadamente. Yo creo que en los próximos días vamos a tener esa sensación de que vamos a tener cifras que rompen todo. Sí, lamentablemente, ¿no? También veíamos que, por ejemplo, el Hospital Rivadavia de Capital Federal estaba al 100%, no le queda una sola cama de terapia intensiva. Así que bueno, la situación más que compleja, ¿no? Ayer en Mercedes hubo récord de casos con 52, si no recuerdo mal la cifra, pero más de 50. No sé en Suipacha si también fue récord la cantidad de casos que hubo tuvimos ayer. 24, que es mucho, pero no, en el pico de diciembre estuvimos más. Suipacha tuvo su máximo pico en diciembre. A finales de diciembre. Bueno, un gran tema que seguramente se va a charlar es qué va a pasar con la nocturnidad. Lo que más está en discusión ahora son las reuniones sociales. Sí, igualmente las medidas que se habían tomado en la semana anterior daban un poco de sensación a poco, ¿no? Viendo la proyección que se veía en los números y la advertencia de los profesionales, ¿no? Epidemiólogos, tantas veces decía el año y no me sale todavía. Y otros médicos, por ejemplo la Asociación Argentina de Terapistas también ya había advertido, había sacado un comunicado pidiendo un cierre mucho más contundente. Bueno, como había dicho Pedro Cam, como dijimos en nuestro primer programa, cuando tengamos 50.000 casos seguramente haya un plafón político para cerrar. Bueno. Por eso digo que nos vamos a ir sorprendiendo. Va a ser como nos vamos a acostumbrar a la sorpresa diaria. Y después tenemos también estadísticas del mundo que me sorprenden, por ejemplo el caso de Francia, que están en verano, ¿no? Que se supone que en verano los casos bajan. Hoy Francia tuvo casi 40.000, 39.113. No afloja el contagio del coronavirus. No sé si tendrá que ver con los pocos cuidados, con las nuevas cepas. Bueno, una de las preocupaciones es que ya hay circulación comunitaria de las cepas británicas, la de Manaus y la sudafricana. Esa es una de las preocupaciones. La de California también se habla. Esa no se ha dicho mucho qué efectos tiene, si es más contagiosa, supongo que sí. Y una de las noticias que viene a traer también preocupación en algún punto, y la gran pregunta es qué efectividad tienen las vacunas con las nuevas cepas, que si bien ya hace un tiempo que aparecieron, pero empieza a estudiarse qué efectividad tienen con esas cepas. Y una de las noticias que tenemos para conversar y para dar es que la vacuna de Pfizer se comprobó que no tiene 100% de efectividad con la cepa sudafricana. No, baja mucho la efectividad. Si bien es un estudio que hizo solamente Israel, un instituto de Israel, lo que sería el CONICET nuestro, no ha sido cotejado por otros científicos, pero
han demostrado que tiene baja capacidad de inmunización frente a la cepa sudafricana, la vacuna de Pfizer, ¿no? Que es tan pedida por la oposición argentina. Claro, exactamente. Bueno, nosotros en ese sentido no tendríamos mucho que preocuparnos porque todavía no tenemos vacunas de Pfizer. Sí, lo que tenemos son vacunas chinas y también hubo bastante revuelo sobre la efectividad de las vacunas chinas. Y hubo una gran opereta queriendo generar confusión y pánico, como siempre, mezclando los nombres de las dos vacunas que se están comercializando hoy en día originarias de China. Una es un laboratorio privado, que es la Sinovac, que es la que está aplicando Chile, y otra que es del Estado chino, que es Sinopharm, que es la que se está aplicando en Argentina. Exactamente. Y sí, la Sinovac no tendría la efectividad que tiene el resto de las vacunas con la primera dosis. Sí, sorprende. Que es la situación que le pasa a Chile, porque es la que está utilizando para vacuna muchísima Tiene población con una vacunada, dosis, sí. Pero tuvo que cerrar todo por la expansión del virus. No sé si ya había estado publicado y nosotros no tuvimos conocimiento, no se había difundido, pero es nula prácticamente la inmunidad que da en su primera dosis, que es del 3%. Exacto, sí. Con la segunda dosis sí se alcanza el 56%. Pero bueno, acá hubo un intento de mezclar las vacunas y decir que el gobierno argentino está vacunando con una vacuna que no es eficaz. Eso tiene que quedar bien claro, que la vacuna que se aplica en Argentina es Sinopharm y genera más del 50% de inmunidad en la primera dosis, alcanzando cerca del 80% en la segunda. Exactamente. Sobre las vacunas, bueno, después en Curiosidades hablaremos también de una notición que tiene que ver con la vacuna cubana, ¿no? Pero lo vamos a dejar para más adelante. Y en este contexto el sistema sanitario que está colapsando. Completamente, están en toda la zona del AMBA, está al límite. Capital Federal insiste que el sistema público todavía tiene camas, pero a este ritmo no sé cuántos días quedarán de camas en el sistema público. Yo el año pasado, cuando teníamos los primeros programas de este proyecto Un Vinito, y empezábamos después de varias semanas al aire a recibir recomendaciones, una de las recomendaciones fue, bueno, no hablen todo el tiempo de la pandemia. Yo pensé que no lo íbamos a hacer más cuando ya no lo hacíamos, que todo empezaba a diluirse, pero bueno, se ve que no. Y la realidad te invita a charlar un poco de estas cosas. Sí, sobre todo lo que empieza a girar alrededor de esto, ¿no? Bueno, algo en la editorial hablamos de las cuestiones económicas, los oportunismos políticos que aparecen, es un año electoral en Argentina, eso creo que complica más todavía la toma de decisiones, porque se está mirando mucho a ver qué impacto tienen las medidas que se van a tomar en ese posible voto. Pero bueno, no nos queda mucho más que hablar del coronavirus, porque es lo que nos está atravesando y peor que el año pasado, creo, a esta altura, ¿no? Sin dudas hay que seguir cuidándonos, los que recibieron vacunas y obviamente los que no, hay que seguir cuidándose. Una de las noticias que tuvimos el día de ayer fue el fallecimiento de Mauro Viale, que generó también muchas controversias respecto de las vacunas, porque había recibido la primera dosis. Sí, justamente recibió la vacuna de Sinopharm. Justamente le vino como anillo al dedo para ven que no sirve para nada. Sí, y otra de la información tremendamente falsa que muchos profesionales tuvieron que salir en los medios de comunicación a desmentir esa información, es que la vacuna lo mató a Mauro Viale. Bueno, el martes también habíamos hablado de la cuestión de AstraZeneca. Hoy también Johnson & Johnson quedó suspendida en Estados Unidos por lo mismo, por casos de trombosis. Hay todo un halo de sospechas sobre la vacuna en general y bueno, muchos se prenden y aprovechan para generar mucho más miedo, ¿no? El lunes pasado dábamos cifras de... dábamos cifras de... desmintiendo, ¿no? De las cantidades de muertes que se produjeron después de la aplicación de las vacunas, tanto rusas como la de Oxford. Y en relación a la trombosis yo pensaba, nadie se escandaliza
por el porcentaje de posibilidad de trombosis que también existe cuando las mujeres consumen anticonceptivos. Pero con una vacuna sí. En un contexto en el que hay disputas entre los laboratorios y los estados por la venta de esas vacunas. Bueno, ahí está cuando los medios te ponen un tema en agenda, ¿no? Estamos discutiendo sobre la vacuna porque, bueno, Clarín, La Nación y los grandes medios, y eso lo podíamos traspolar también a nivel mundial, las grandes cadenas de medios instalan un tema y todos hablamos de ese tema. ¿Es prioritario? Y tal vez no, tal vez tendremos que estar hablando de otra cosa. Y todos hablamos de ese tema de manera un poco sesgada, por eso después hablaremos de la crítica y el pensamiento crítico también. Bueno, y para cerrar el bloque de las noticias, llega el apocalipsis. Hoy nos desayunamos, después del almuerzo nos desayunamos con la noticia, un título de Infobae muy amarillista, de Rusia en pie de guerra con Ucrania. Y cuando, como siempre pasa, ¿no? Uno entra a leer la noticia y en el desarrollo de esa noticia solamente encontramos que todos los bandos que están interviniendo, todos dicen que están haciendo ejercicios militares de rutina. Se torean un poco entre todos, pero nadie se hace cargo de que esté haciendo una movilización de tropas con una intención bélica real, ¿no? Ah. Lo que sí es cierto es que hay un acopio de armamento y hombres en la frontera de Ucrania por parte de Rusia. En respuesta a esto, Estados Unidos envió 2 cruceros a la zona para garantizar apoyar, la paz en Ucrania, claro, y como siempre apoyar el discurso estadounidense. El gobierno de Kiev, que siempre estuvo del lado de Estados Unidos. De hecho, Ucrania ha pedido ingresar a la OTAN, que el titular de la OTAN también se pronunció en una forma muy dura contra Rusia, todavía reclamando la toma de Crimea de hace un par de años. Así que bueno, habrá que seguir como sigue esto. Para mí es más de lo mismo, ¿no? Habrá alguna negociación y no pasará nada. ¿Cuál sería la negociación? ¿Qué es lo que se está negociando o lo que se está disputando? Y eso habría que ver qué hay atrás de todo esto. El conflicto supuestamente tiene que ver con toda una zona de provincias que están del lado oeste de Ucrania, que son prorrusas, que están buscando o una independencia o una anexión a Rusia. Obviamente hay denuncias de que eso está fogoneado por Moscú y que están siendo financiados y armados también por Moscú, ¿no? Así que bueno, es un polvorín, dijo el titular de la OTAN Ucrania en este momento. Bueno, entonces el fin del mundo o el apocalipsis no se va a poner peor en este momento. No, es como siempre decimos, ¿no? Es como un apocalipsis muy largo, ¿no? Como que nunca llega, van pasando cosas muy despacito y no concreta. Bueno. Algunos ya están delirando, ¿no? Están queriendo que haya una guerra. Sí, queremos que se pudra todo. Es que lo que pasa es que si no estás, a ver, no te da la sensación, o no les da la sensación, de que estás siempre todo a punto de explotar, pero no explota nunca. No, es como un un estado de tensión permanente. Claro, no exacto, pasa. es un estado, sí, de tensión permanente. Bueno, es la definición, por ejemplo, permanente de la Guerra Fría, ¿no? Ya también esa tensión de cuando explotaba el primer misil nuclear y se terminaba todo. Es como que algo que quedó, hay un remanente que con el coronavirus vino a explotar de vuelta esta tensión de la incertidumbre. Uno piensa que después del apocalipsis viene el nuevo mundo. No es que con el apocalipsis se terminó, ¿no? Todo. Hay una esperanza. A pesar de que hablamos que la esperanza no se pero hay una ilusión, vamos a decir, hay una ilusión después del apocalipsis, de que en realidad el apocalipsis viene a irrumpir, ¿no? A darle muerte y fin al mundo en el que vivimos. No es que es el exterminio de la humanidad. Un mundo que era horrible previo a la pandemia y ahora es peor. Sí. No es que decimos, bueno, se termina el coronavirus y volvemos al mundo lindo. No, y ya uno era horrible. aguanta tan silenciosamente todos los días. Y como una ovejita va y cumple todos los días. Por eso nosotros somos pro apocalipsis.
Capaz que lo que viene es peor también, ¿no? Si nos guiamos por la imaginación de la ciencia ficción. Lo que pasa es que si no es como el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. Pero viste que siempre, que lo hemos analizado también el año pasado muchas veces, la salida siempre es por derecha. Claro. No se vislumbra un camino de socialismo e igualdad entre todos los seres humanos. Bueno, el otro día decíamos qué casualidad que muchas de las series o de las películas que se refieren al apocalipsis lo que marcan son estados autoritarios. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando El cuento de la criada y es una sociedad post-feminismo actual que es tremendamente autoritaria, donde se instaura ese estado. Y no voy a spoilear por si duda que no la vieron, se las recontra recomiendo. Dicho sea de paso. Standard Play, ¿no? Standard Play. No tenemos ya la sección del recomendado específico, pero bueno, podemos ir recomendando a lo largo de los programas. Exacto. Bueno, escuchamos otra canción y volvemos con el tema del día. Dale. ¿Estás desconectado? Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear, 2 puntos. Contarle y o mostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día en un minuto. Nos habíamos ido a la pausa escuchando Niña Luna, una canción del Rally Barrio Nuevo. Pude conocer la historia de la canción en vivo, lo pude ver en Niceto ya hace un par de años, y es una canción que le dedica a su hija que nació sin vida. Y es ponen tan sencillamente todo lo que le pasó. Nunca, si uno busca qué le sucedió, Rally tiene un perfil muy muy bajo, no hay más información al respecto, ¿no? Pero no haría falta tampoco. Tiene esa característica Rally, por eso me parece que es uno de los cantantes más interesantes, músicos más interesantes que hay en Argentina. Mucha de su historia la pone en canción y él lo cuenta, ¿no? Lo dice para poder también llegar más al público, y es el cantante ahí con uno, acompañando con las canciones. Bueno, hemos disfrutado entonces de este hermoso tema. La crítica. ¿Cuál es la peor crítica que recibiste en tu vida? Cuénteme. Muchísimas cosas me han dicho. No sé, desde vago a soberbio, responsable. ¿Qué mochilita? Sí. Estaba tratando de acordarme alguna crítica constructiva, ¿no? Claro. Bueno, en el programa hemos recibido muchas críticas constructivas que nos han ayudado a mejorar, ¿no? Sean. De hecho, no hemos recibido todavía. Estamos esperando la crítica. La crítica del micrófono. Exacto, ¿cómo se escuchan? Si ¿Cómo se está nos escuchando escuchamos? bien o no se está escuchando bien. Y cuenten también cuáles son las peores y mejores críticas. La crítica que los destruyó. Porque viste que tenés esa crítica que te parte al medio, y la crítica que decís, necesitaba escuchar esto para poder meterle fichas a este proyecto, a esta idea, cambiar de dirección en mi vida. Esto que me dijeron me hizo un clic tremendo. Hay críticas, como podríamos hacer el meme, críticas y críticas. Sí, de hecho acá Esteban, que le mandamos un saludo, me está haciendo acordar que
una vez me dijeron hijo de puta también directamente. Ah, bueno. Como crítica a mi definición política. Por eso digo, he recibido críticas de todo tipo y de todo tenor, ¿no? ¿Vos también recibiste muchas críticas? Recuerdo, quizás la más grabada que tengo es porque se sucedieron de esas críticas de distintas personas y en el corto plazo. Entonces estuvieron como todas agrupadas en un solo momento, que era muy frontal. No tenía que decir todo lo que pensaba, una cosa así. Y ahí yo me sentí una criticona. Claro, sería en contraposición. Claro, exactamente. Bueno, Gerardo, le mandamos un abrazo, nos dice que se escucha perfecto. Bueno, genial. Gracias, buenísimo. Gerardo. Así que funcionó la inversión que hicimos. Yo pensándome un poco, la verdad que no me gusta mucho recibir críticas. No soy demasiado permeable a la crítica, no por creerme perfecto, todo lo contrario. Soy muy autocrítico, tirando a autoestima baja. Entonces es como que cualquier crítica que me vayan a hacer, siento que yo ya la hice, yo ya la sabía. Cuando me marcan un error, sí, yo ya sabía que me había equivocado. Entonces eso hace que me cueste un poco aceptar la crítica del otro. Y el otro es un espejo. Entonces, cuando el otro realiza una crítica, hay que tener agallas y una cierta seguridad personal como para tomar esa crítica, hacerla propia y hacer algo con eso, ¿no? Porque es como una pelota que te están mandando y atajala y devolvémela o, no sé, fuiste, metete dentro del arco con la pelota. Pero siempre me encontré con ese debate. ¿Hasta dónde uno puede decirle al otro algo que le pasa? Y hasta dónde un consejo se termina, lo que uno suponía que era un consejo, se termina convirtiendo en una palabra muy pesada para el otro que no la quiere escuchar en ese momento. O hiriente. Bueno, Gerardo nos dice que a veces es bueno tener una crítica destructiva que reestructure toda la vida. Bueno, sería un poco lo que decíamos del apocalipsis, ¿no? Claro. Eso de decir, bueno, destruyamos todo lo que está vamos de vuelta. Sí, la crítica a veces tiene esto que decís vos, que es muy difícil dosificar hasta dónde es una crítica. Seguramente se está escuchando el camión que pasa. Sí, señores, hay un montón de camiones en Suipacha. Muchas veces hemos charlado con amigos sobre la cuestión de incomodar al otro, ¿no? En relación a esto que es lo que sigue, que es el pensamiento crítico. ¿Cómo generar el pensamiento crítico? Bueno, una de las estrategias es la incomodidad, sacarlo al otro de la zona de confort. El tema ahí es hasta dónde uno tiene la autoridad, ¿no? O por qué se pone en ese lugar de incomodar al otro. Si el otro no quiere salir de su zona de confort, ¿por qué uno debe ir a molestar a la otra persona? Creo haber aprendido algo, este conflicto que yo vengo a plantear, que me ha sucedido. Cuando a mí me dicen que soy muy frontal, claro, era vomitar lo que yo pensaba. Entonces, una manera de resolver eso, porque además es una parte constitutiva de mí, es muy difícil ir modificándose, ¿no? Puedo reconocer que el vomitar no está bueno, entonces, pero al mismo tiempo digo yo, a ese otro que veo, es como un acto de justicia. Si veo que hay algo en la vida del otro que no va, y yo digo, necesito ayudarlo, bueno, le formulo una pregunta. El famoso psicólogo, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y vos qué opinás? Empecemos por ahí, como para habilitar al otro a su palabra, ¿no? A su propia duda. Que tal vez no tenga que ver con hacer o no hacer la crítica, sino la forma, ¿no? Claro. Que uno elige al momento de denunciarlo. Es ayudar, ayudarnos a pensar mutuamente, porque además a mí también me gusta que si hay algo que no estoy haciendo bien, me digan. No sé, justamente, ¿no? Ahí lo entendí, que me lo digan, no, vos estás haciendo esto mal, porque y te cierren toda la historia. Pero al menos que me instalen la duda. O de un lugar de reto, ¿no? Como claro, si uno fuera... Exactamente. Bueno, me han dicho infantil, que soy muy mandona. ¿no? Así que desde ese lugar de mandona he hecho críticas.
Yo no puedo entender que alguien te haya dicho eso. No sé por qué entendieron eso de vos. No sé de dónde lo habrán sacado. No, ni idea. Bueno, tenemos audios para escuchar y compartir con los oyentes. ¿Escuchamos el primero? Vamos a escuchar ahora a Viviana Canosa, porque, claro, otra vuelta, otra de rosca que se le puede dar a la crítica es la crítica por la crítica, que se convierte prácticamente en desinformación. Pero la vamos a escuchar y después charlamos sobre ese audio. En determinados lugares, los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa. En determinados lugares, los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa. Canosa, que la tenemos que escuchar 2 veces porque es increíble, o es de no creer. Pero no, esto sucedió en la televisión con una audiencia masiva. Sí, eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando estas personas lleguen a muchas personas. Nelson Castro, con otro prestigio, con otro supuesto vuelo intelectual, dijo algo similar, que el gobierno está inflando los números para poder postergar las PASO y eso tener un rédito en las elecciones. ¿Y eso es pensamiento crítico o es una crítica que, más que crítica, tiene más olor a chusmerío y baratija que a pensamiento? Sí, que de constructivo no tiene nada y sí suma a la confusión, ¿no? Es generar el caos lo que buscan más que nada con este tipo de cosas, ¿no? O un sensacionalismo, un punto de rating, un canje de alguna publicidad, no sé bien cuál será el objetivo, si estarán pagos por alguien para que digan este tipo de pavadas. Total, no tiene ningún costo, ¿no? Porque Viviana Canosa vuelve a su casa y sigue teniendo su vida. Yo no creo que sean idiotas, para mí son gente mala, que lo hace a propósito. No es que no entiendan nada del mundo, para mí Canosa entiende muy bien cómo funciona todo, y entonces jugar de este personaje de antigobierno, antikirchnerista o antiperonista, sabe que hay un público que recepciona, que es permeable a este tipo de barbaridades. Me llega un mensaje que me dice: sos re mandarina. Y muchos ja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 . Le mando un saludo a mi hermana Lucila, que me recuerda mi carácter de mandarina. ¿No sé, en espejo también? Una crítica. Obvio, los hermanos ahí son recontra espejo. Bueno, y otro tema sobre la crítica, que es un poco lo que disparó la elección del tema del día, tiene que ver con la crítica al gobierno, ¿no? Básicamente, bueno, tenemos este tipo de críticas que hace Viviana Canosa, y por otro lado, los que adherimos, ¿no? Los que apoyamos a este gobierno, los que participamos en la construcción del Frente de Todos, hasta dónde podemos criticar, hablando públicamente, ¿no? Hasta dónde es, bueno, tratar de corregir un rumbo o tratar de marcar una crítica constructiva, justamente, o hasta dónde, por criticar o marcar algunos errores, terminamos dándole lugar a gente como Viviana Canosa, ¿no? Eso es un equilibrio también bastante delgado que tenemos los militantes. Hay una delgada línea entre el fundamentalismo, la ortodoxia. Sí, obtuso. Que creo que la historia ya ha marcado que lo único que provocan es cometer errores. Sí. Tomar malas decisiones porque esa obsecuencia hace no ver el problema. No hay avance. Y por otro lado, bueno, la posibilidad, creo que eso te los dan los mismos espacios, ¿no? La posibilidad, yo creo que para adentro, no para afuera, la posibilidad primero para adentro de revisar nuestros marcos teóricos y nuestras maneras de actuar en este momento, y después sí, para el afuera, una vez construido ese espacio y sólido, bueno, para el afuera reconoceremos errores y mostraremos cuáles son nuestros nuevos puntos de vista, pero como colectivo, porque si no acá te flaquean
te dan tac, 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 tac de todos lados. A eso Sos como un colador. A eso iba porque Alberto Fernández ha hecho todo un culto sobre el diálogo y la autocrítica y el volvemos mejores, que muchas veces se tradujo en echarse para atrás en toma de decisiones también, ¿no? Otra delgada línea entre soy un dialoguista, que estoy dispuesto a modificar mis decisiones en función de no confrontar, o no tengo la firmeza necesaria para sostener una decisión, como vamos a repetir hasta el cansancio, que fue el caso Vicentín. Por poner un ejemplo, hay otros también, ¿no? No vamos así contándome las costillas, diría un compañero. Lo que se instala como pregunta es si la crítica, según sus formas, es necesaria. Bueno, ¿qué características tienen esas formas? ¿Qué es el pensamiento crítico? Y yo creo que... Para eso lo tenemos, claro, a Darío Strasrail. Palabra autorizada. Podríamos decir que Darío es el segundo coaching ontológico de un vinito. Jan es el primero y Darío es el segundo. Por eso, ¿no? El nivel de pesimismo que cargamos, ¿no? Bueno, escuchemos a Darío. Saben que el pensamiento crítico es algo así como el eje de toda ciencia social, de todas las humanidades, ¿no? El ejercicio del pensamiento crítico, entendiendo la palabra crítico en ese sentido como un pensamiento que analiza, que separa. Recuerden que la palabra crisis, de donde deriva crítico, ¿sí? Significa eso, separar, dividir, o sea, poder profundizar en un análisis. No quedarte con el fenómeno tal como se presenta, sino tratar de entender qué hay detrás de lo que se presenta, como si no tuviese algo detrás. Digo, el pensamiento crítico escarba en el fenómeno para poder encontrar razones ocultas que a veces son ocultadas con intención y a veces no, digo, que simplemente no están a la vista, ¿no? Porque no todo está a la vista. Y entonces un pensamiento crítico es un pensamiento que va en esa dirección, que suele ser un pensamiento que critica, pero que critica lo establecido, porque lo establecido se presenta en términos así incuestionables, pero no necesariamente hay que asociar pensamiento crítico a hacer una crítica, sino a analizar, a profundizar, digamos, a encontrar razones que no están expuestas. La gran diferencia entre crítica y pensamiento crítico. Yo creo que Viviana Canosa fue crítica sin ningún tipo de argumento, y el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de análisis de una situación, no quedarnos con lo que la realidad nos muestra, sino tener la capacidad de preguntar a la realidad para como desarmarla. O la realidad que nos gustaría a nosotros, ¿no? Y inventamos la realidad que nosotros nos gustaríamos, y entonces ahí no hay pensamiento crítico, no hay forma de entender realmente lo que está pasando, porque bueno, veo solamente lo que yo quiero. Ahora, qué difícil que es instalar el ejercicio del pensamiento crítico. Y uno en las redes sociales lo puede ver todo el tiempo. Hoy, sin ir más lejos, aunque puede haber ejemplo de todos los días de la semana, encontré una publicación en Clasificados Mercedes de un trabajador municipal, que sí, los sueldos de los trabajadores municipales son bajos, que se quejaba de los que cobran las cooperativas o los planes trabajar, etcétera, etcétera. Y claro, se había dado todo un diálogo de idas y vueltas en los comentarios, y yo pensaba cómo ese trabajador, en su condición de trabajador, no puede desarmar la realidad que le pintan, porque la realidad que te pintan, ¿qué es? Que el otro no tiene ganas de laburar, es un vago, pero que encima recibe algo. La tarjeta alimentar, el sueldo, lo que fuera. Y ahí en ese caso también agarrarse siempre con el más débil, ¿no? Porque le pega al que está abajo, no al que está arriba. Cuando veo los comentarios, son muy pocos los comentarios que repreguntan o piensan en otros elementos que están por debajo. No es lo primero que nosotros vemos, no es lo primero que vemos en los medios de comunicación. Otros elementos que nos ayudan a pensar mucho mejor la situación o entender
por qué se dan esas diferencias o por qué hay personas que hoy tienen que cobrar un plan trabajar o por qué el empleado municipal tiene un sueldo que es bajo. Sí, sería correr ese velo de sentido común que aparece y que nos gana las emociones, ¿no? Muchas veces. Otro debate respecto a esto que vos traes de las redes sociales y que lo nombrábamos en la editorial es el sesgo de confirmación, ¿no? Es un término que está muy de moda, sobre todo en las redes sociales. Si hay alguien que no lo conoce, lo explicamos brevemente. Tiene que ver con que las redes sociales funcionan con inteligencia artificial, con algoritmos que de acuerdo a los perfiles que vos, la información que vos cargaste en tus perfiles, te van a ir mostrando cosas que a vos te van a gustar y te van a hacer quedarte en la red social y no irte, ¿sí? Sí, o de acuerdo a las cosas con las que vas reaccionando, claro, te van apareciendo siempre cosas similares. Yo entiendo también el planteo de que eso es peligroso porque terminas, digamos, en esto que hablábamos de la obsecuencia, ¿no? Terminas en un núcleo duro que todos dicen lo que vos pensás y es una retroalimentación de lo mismo. Pero por otro lado, esa idea de lo diverso, y lo diverso ya es un valor en sí mismo por ser diverso, yo eso no lo comparto demasiado porque por ser diverso no me voy a fumar a, como decía la editorial, a Leuco, a La Nata, a Johnny Viale, a Feynman, a Novarecio, a Canosa, porque no están teniendo una intención justamente de tener un pensamiento crítico, de tener una argumentación, de tener un razonamiento. Lo único que están haciendo es tirando piedras. Entonces eso, ¿qué me va a sumar a mí? En todo caso, dentro de lo que me gusta, busquemos a alguien que tenga una voz con alguna crítica constructiva, con algún tipo de vuelta de tuerca. Que nos permita descubrir algo, sorprendernos, ¿no? Escuchar a alguien hablar y que vos digas, opa, mira, esto que yo pensaba, al menos me hace dudar. Quizás después cuando reconstruyo mi pensamiento me reafirmo en mi posición, pero por lo menos me dio la posibilidad de pensar. Me acuerdo de una nota del año pasado, cuando Berbisky todavía era bueno, antes que se mandara la vacuna. En una nota, primero, criticando canje de deuda del gobierno de una manera muy dura, siendo también parte de alguna manera del Frente de Todos, y después la entrevista que le hizo al presidente de la Nación, donde él le hizo preguntas incómodas, no fue Majul preguntándole a Macri qué sueños tenía o si dormía bien de noche, yendo al hueso, ¿no? Preguntándole por los presos políticos, por qué el IFE no se estaba pensando como un ingreso universal y no solamente por esta excepcionalidad de la pandemia. Eso me parece mucho más interesante que ir a buscar la palabra de Patricia Bullrich, de Milei o cualquiera de los que están en la vereda enfrente, pero que no tienen ninguna intención de tener un diálogo real o un debate real. Exactamente. Hay un último audio que tenemos para este bloque que lo traemos por algunas cuestiones. Una, es una charla TED, es un extracto, ¿no?, de la charla TED de un adolescente que, bueno, argumenta algunas cuestiones sobre el pensamiento crítico, se hace algunas preguntas y nos da pie para también abrir otro debate sobre este tema. Lo escuchamos. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico, esta explica que este adjetivo describe algo como perteneciente o relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Ahí escuchábamos a Pablo Pérez, es este joven español que se preguntaba si esto es
pensar críticamente, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? Y para él da la respuesta, pensar críticamente es pensar, ¿no? Me pareció muy interesante y me llevó al concepto de enajenación. Porque si hay algo que esta sociedad se encarga con mucho esfuerzo en lograr, es que estemos enajenados, y justamente la enajenación es la incapacidad de pensar, de estar saturado, de no poder hacer un análisis de la realidad en la que vivimos y pensar que esta realidad es la única posible. Bueno, por eso este tipo de personas, ¿no?, generando estas confusiones, estas operetas mediáticas, tienen esa intención, ¿no?, de invisibilizar algo. Si analizáramos el comportamiento de los medios de comunicación durante los 4 años de macrismo, bueno, la enajenación al palo, diríamos, ¿no? En ese sentido, coincido con nuestro amigo español Pablo. Para mí pensar críticamente y es pensar. ¿Qué otra cosa es pensar si no es preguntarse, si no es analizar, si no es argumentar? Y lo que me parece que nos tira a debate es cuando al final del recorte del audio que nosotros hicimos, él dice, bueno, pensar críticamente es ser imparcial. ¿Se puede pensar y ser imparcial? Sería la pregunta. Cerramos el tema del día con esa pregunta. Como siempre, no vamos a dar respuestas y siempre quedan todos los temas abiertos. Bueno, vamos a escuchar una nueva canción y volvemos con el último bloque, el momento ñoño o el segmento ñoño. Forma parte de la comunidad de Un Vinito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eustaquio Un Vinito y seguinos en Spotify. Un vinito para todos y todos para un vinito. El momento apocado, melindroso y mojigato en un vinito. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. ¿Qué temas? ¿De quién es? El día de mi suerte se llama el tema, es una versión de Mimi Maura, forma parte del álbum Mirando caer la lluvia del 2007. Muy bien. Y antes de comenzar con las notas ñoñas de esta semana, tenemos una contestación que nos mandó un oyente. Vamos, participando. ¿Ves que el día de mi suerte pronto llegará? A Diego, que le mandamos un abrazo, sobre la cuestión del nuevo telescopio que va a contar la humanidad para buscar vida extraterrestre. Si querés lo escuchamos. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes a todos los oyentes del programa. Este es un pequeño aporte sobre el tema, un tema que se había tratado en el programa anterior, que era sobre un telescopio espacial y acerca de qué posibles intereses podían estar detrás del trabajo de este telescopio y de los posibles hallazgos que iba a hacer. Mi intención es ampliar un poquitito más de lo que se había comentado. En este caso particular, en otros, cuando se pone mucho dinero en algo, es lícito pensar qué intereses hay acá escondidos. En este caso en particular, realmente, por lo menos la telescopio, como los resultados pueden ser a tan largo plazo, realmente yo no creo que acá hay una intencionalidad monetaria. El capitalismo tiende a buscar, a conseguir réditos o conseguir beneficios en el más
corto plazo posible, y acá vamos a tardar por lo menos, en el mejor de los casos, décadas, y en el peor siglos o milenios en obtener algún beneficio de lo que observe este telescopio. Este telescopio en particular se llama el James W. Webb, WEBB, B, 2 veces B larga. Le pone el nombre, es por el que fue el director de la NASA en los comienzos del programa Apolo. De hecho, en realidad fue el que permitió que el programa Apolo llegara a un final exitoso con la llegada de los estadounidenses a la Luna, aunque él personalmente no lo llegó a ver porque él renunció antes. Pero bueno, se lo quiere conmemorar poniéndole ese nombre al telescopio. El James Webb es, a diferencia del Hubble, del mucho más famoso telescopio espacial Hubble, no es óptico, no toma imágenes en luz visible, toma imágenes en infrarrojo, o sea, detecta calor. Y la ventaja que tiene con respecto además de la forma en la cual captura imágenes, es el tamaño. El disco de captación de luz que tenía, el diámetro de captación de luz que tenía el Hubble es de 2 metros. El James Webb, como va plegado de una manera muy particular y está formado por partes hexagonales, el diámetro total cuando se despliegue va a ser de 6 metros, o sea, va a poder captar mucho más luz proveniente de lugares todavía más lejanos que los alcanzaba a captar el Hubble. La idea es, para detectar exoplanetas, o sea, para el sistema solar, es en este caso detectarlos por el calor que generen o el calor que refracten proveniente de la estrella alrededor de la cual giren. Incluso la idea sería que pueda detectar planetas que en este momento, por la tecnología o los métodos que nosotros utilizamos, no podemos, de hecho, en los que ya detectamos, poder tomarle fotos, poder detectar más detalles acerca de ellos. Aclaremos, nunca van a ser fotos en las cuales veamos mucho más allá de un punto o un pequeño, como se puede decir, un pequeño círculo de luz, pero ya captando su temperatura y un montón de otros factores más de la luz que refracten, vamos a poder saber mucho más acerca de sus características, principalmente las atmósferas. Si conseguimos encontrar atmósferas que tengan precisamente alta cantidad de oxígeno, podemos detectar el oxígeno en sus atmósferas y vemos que son unas cantidades aproximadamente del 20 o entre el 20 y el 30% de la atmósfera que lo componga este gas, vamos a saber que vamos a estar en presencia de un planeta que es potencialmente habitable. Aunque para llegar ahí vamos a necesitar por lo menos 20 o 30 años 20 o 30 años o siglos para eventualmente poder, entre comillas, que esté la posibilidad de colonizarlos. Eso, por supuesto, si no están ya habitados y encima además los que lo habiten sean más inteligentes y más, o que es lo peor para nosotros, que están mejor equipados en cuestiones bélicas que nosotros. Lo cual entonces mejor ni nos conviene que se enteren que estamos acá. Bueno, ese es un aporte más a la confusión general.
hablábamos de este tema la semana pasada. Una de las pensamientos que me provocó el audio de Diego es invertir en ese descubrimiento, en ese posible, ¿no?, descubrimiento científico. Si eso nos permite descubrir que hay vida en otros planetas, cambiaría rotundamente la concepción del mundo. Hoy el ser humano es el centro del universo. Claro. La cosmovisión antropocéntrica que se estableció en la modernidad, en el Renacimiento, empezaría a resquebrajarse. Y la semana pasada, al respecto, una de las críticas que yo planteé es cómo se va a estar destinando tantos millones. Al mismo tiempo que decía eso, no lo dije al aire, uno a veces dice y piensa al mismo tiempo, ¿no?, en doble plano. Me recordé la película de Pino Solanas, documental, La Argentina Latente, donde él cuenta todos los desarrollos científicos y productivos que hay en el país si uno le pusiera, ¿no?, onda, digamos, presupuesto básicamente. Con lo cual a mí misma me dije, bueno, no va por ahí, siempre hay que invertir en desarrollo científico. Podríamos agendarnos como tema para un futuro programa los desarrollos técnicos del siglo XX de Argentina comparado con los países del primer mundo, ¿no? ¿En qué lugar estuvo la Argentina en cuanto a desarrollo técnico y científico, ¿no? De hecho tenemos varios premios Nobel. Exactamente. Así que bueno, gracias a Diego por el aporte y esperamos... Increíble el nivel de detalle que maneja Diego, es admirable. Sí. Bueno, como psicopedagoga, esto lo digo siempre, una gran pregunta que siempre me hago cada vez que alguien viene y me cuenta algo que sabe es ¿cómo lo aprendió? Entonces, creo que una gran charla que podría tener con Diego es ¿qué lee? ¿Dónde busca esa información? Y esto que nos acaba de aportar, ¿dónde lo aprendió? Me asombra muchísimo más el nivel de detalle, ¿no? Por supuesto. Y se nos había pasado un comentario de María José, que le mandamos un beso, que nos decía, citaba un autor, ¿no? Edgar Morin, no lo conozco yo. Es un autor de los que uno podría llamar los desconstructivistas, ¿no? De la línea de Derrida, Guattari, etc. Que dice, el pensamiento crítico es el pensamiento cuestionador de una porción de la realidad. Y se pregunta qué es la verdad, ¿no? Y Gerardo nos contestaba a la pregunta que hicimos de cierre, ¿no? La que dejamos picando. De que siempre uno toma una postura, ¿no? Y eso también estamos se puede ser imparcial cuando uno piensa. El año pasado criticamos mucho la objetividad, era un tema bastante recurrente en el programa y nos jactamos de no ser objetivos, justamente. Exactamente, sí. Bueno, vamos a las curiosidades de esta semana. Sí, a las novedades que tenemos de esta semana sobre... No sé si son tan ñoñas esta semana. Mira, estamos muy politizados, diría en la alguno. primera me entusiasmo con el tema de mi Maura, el día de mi suerte pronto llegará y de repente la realidad se topa y me dice que los propios trabajadores de Amazon votaron para no tener su sindicato. Sí. Y vos decís, no llega más la suerte. Vamos un pasito para atrás, 20 para... Pero bueno, entendamos que no es que votan porque son idiotas y votan en contra de sí mismos. Hubo un gran lobby. Seguramente, así funciona la hegemonía. De Amazon, prometiendo ventajas, incorporación de nuevos empleados, que me imagino que se debe traducir en, algún familiar, algún afecto mío va a poder entrar a trabajar acá. De hecho, ya se convirtió en la segunda empresa que más puestos de trabajo da en los Estados Unidos, después de Walmart. Y fue una de las pocas empresas que durante el 2020 incorporó 1.400 empleados por día en promedio en todo 2020. Así que está en completo desarrollo Amazon, es un monopolio mundial, ¿no? Y bueno, el lobby tuvo sus efectos y la mayoría de los empleados norteamericanos votaron por no sindicalizarse, ¿sí? A mí la pregunta que se me hacía con esto es como si podemos votar, tener o no tener derechos, ¿no? Es como si pudiéramos, se hace un plebiscito si queremos tener o no tenemos derechos humanos, por ejemplo. Uno de los principios del derecho es justamente la irrenunciabilidad, ¿no?
Pero bueno, en la tierra prometida de libertad se llega hasta estos absurdos que podemos renunciar a nuestras ventajas, entre muchas comillas ventajas, por estar en un lugar de debilidad. La sindicalización, que es un derecho. Bueno, esa era una de las notas curiosas de esta semana. No sé si para todo el mundo es curioso, pero bueno, nos llamó la atención. Y después teníamos 2 curiosidades más que tienen que ver también con la pandemia y con los desarrollos. Digamos, son buenas noticias dentro de la pandemia. Que la primera es que la Organización Mundial de la Salud reconoció de excelencia la vacuna Soberana 2, que Argentina ya contrató una partida para el mes de mayo. La vacuna cubana. La famosa vacuna cubana, que tiene una novedad con respecto a todo el resto de vacunas que ya conocemos, que es que se puede aplicar en menores de edad. Exactamente. Sí, exactamente. Y también es la gran diferencia con el resto de las vacunas. Su forma de inmunizar se aloja en las vías respiratorias y si bien faltan estudios, la fase 3, pero parece que podría evitar el contagio, que es la gran pregunta de todas estas vacunas que tenemos hoy en día. Es que sabemos que nos protege a los que estamos vacunados de no desarrollar la enfermedad, o no desarrollar la enfermedad de manera grave, pero probablemente si tuvieras el virus, si estoy circulando, voy a trabajar o estoy con alguien, lo contagio igual a pesar de estar vacunado. Exactamente. En principio, hasta que estén los estudios, pero en principio la vacuna cubana cortaría la cadena de contagios. Eso es otro plus más al desarrollo científico cubano. Y otro gran desarrollo que fue publicado en la revista The Lancet tiene que ver con un descubrimiento argentino. Ahora sí, porque salió en The Lancet. Que es el suero equino. Cuando lo dijo ADMAT y CONICET, más o menos, no sabemos. Vamos viendo. Ahora que lo dijo The Lancet, confirmado. Hubo investigaciones en Argentina, ¿no?, que desarrollaron el suero equino, y la revista científica The Lancet publicó los resultados de esta investigación y del uso del suero equino en enfermos de coronavirus en estado grave, y evita la muerte por coronavirus utilizando el suero equino en estos pacientes en estado grave en más del 45% de los casos, lo cual son resultados muy elevados. Y sí, sería un tratamiento bastante efectivo, ¿no?, para las situaciones de gravedad con la enfermedad. Tiene números muy prometedores, ¿no? Dice, disminuye la internación en terapia intensiva en un 24% y reduce la necesidad de asistencia respiratoria mecánica en un 36%. Y bueno, y lo que decías vos también de la mortalidad. Exactamente. Así que bienvenido sea. Y acá, una vez más, la inversión en desarrollo científico. Exactamente. Si no tuviéramos presupuesto, que fue bastante recortado, ahora se está tratando de recuperar. De hecho, se hizo como un reconocimiento salarial también a los investigadores. Imagínense qué pasaría si la ciencia no se preguntara: che, pero esto sí o sí tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Sí o sí tenemos que morir de coronavirus, ¿no? Sería el caso para los fenómenos de índole más sociológicos. Sería exactamente lo mismo. Pero bueno, eso no es ciencia. La ciencia siempre se bueno, así tiene que ser. Y entonces se pregunta, investiga, descubre, establece leyes y vamos para adelante cambiando la realidad. Pero las ciencias humanas no son ciencia. Ese es el problema. Una gran discusión ya que hemos tenido en ¿no? este programa. Ya la hemos abierto. Se resolvió la discusión, pues podemos retomarla también nuevamente. El público se renueva, diría Mirta. Bueno, no nos queda más nada, ¿no? Creo, para comentar, no me estoy olvidando de nada. No nos queda más nada y casi que no nos queda más tiempo para la hora y media que hemos prometido. Estamos cumpliendo los tiempos. Seguimos. Mortal. 2021, por lo menos en los tiempos de un minuto, viene bien. Sí. Ya uno se agarra a cualquier cosa para tratar de encontrar algo positivo. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos con Mira que Mira, del trío Fémina, que se fundó en el año 2004 y es de San Martín de los Andes, oriundas de Neuquén. Este trío
que está integrado por Clara y Sofía Trucco y Clara Miglioli. Bueno, invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales, a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y el canal de Twitch, ahora también para los más jóvenes, o para los que no son tan jóvenes, igualmente lo utilizan. Pónganle me gusta y una compartida. Nos encontramos el martes que viene. Los martes a las 19 horas te esperamos con información destacada, debates y curiosidades. Encontrarnos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @unvinito radio. También podés escribirnos al WhatsApp 23 24 65 15 26. Contale a amigues, novies, amantes, a familia.